Buenas tardes, queridos seguidores del periódico El Barceño. Tenemos el agrado de tener un gran invitado en estos espacios que se generan para interactuar con las personas que se destacan en nuestra comunidad. Hoy tenemos un invitado muy especial que se reconoce por ser muy polifacético y por haber eh, hecho un buen trabajo en cada uno de esos campos en los cuales se desempeña. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Naranjo, una persona que hemos visto mucho en los medios de comunicación y yo quisiera que él mismo se presente. ¿Cómo estás, Carlos? Andrés, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues básicamente soy psicólogo, publicista, tengo una especialización en estudios políticos y una maestría en economía, pero a uno no lo define tanto lo que ha estudiado como lo que es. Entonces, básicamente soy el papá de Cristóbal, el esposo de Laura y el responsable de Guadalupe. Carlos, empecemos hablando del retiro. ¿Cómo llegaste al retiro? ¿Qué te trajo? ¿Hace cuánto estás acá? ¿Todavía vives en el municipio? Yo llegué al retiro, creo que por allá en el año 2002, porque conocí una mujer de la que me enamoré y venía pues todos los fines de semana acá al retiro. De hecho, la primera campaña política en la que participé en serio fue una campaña a la alcaldía del Retiro. El papá de mi novia era candidato a la alcaldía del Retiro, Jair Castaño. La primera campaña política en la que yo participé fue haciendo la parte gráfica de esa campaña a la alcaldía de Jair Castaño, donde aprendí tanto. Entonces, eso fue como la primera parte en la que conocí el municipio. Yo después me fui a vivir a Santa Elena, estuve luego viviendo por fuera del país y cuando regresé decidí vivir nuevamente en el Retiro. Y esto ya así de lleno, es decir, vivir de tiempo completo y eso desde el año más o menos 2015. Entonces llevo 11, 12 años viviendo de tiempo completo en el Retiro, Andrés. Aprovechando que dices que has estado en otros países, a grandes rasgos, ¿cuál es esa gran característica distintiva que tiene la cultura colombiana con el exterior? Eh, los colombianos, yo pensaba que éramos pues como un pueblo con unas características particulares, pero como alrededor de nuestra relación con las normas, que casi siempre es una relación muy laxa, casi que las desconocemos. A veces cuando vienen acá extranjeros dicen que es como caótica la relación que tenemos con las normas, pero cuando yo estuve por fuera, reconocía inmediatamente a Colombia por el oído y era la música. Creo que somos un país muy musical, también somos un país muy festivo, pero igualmente cuando uno está por fuera se da cuenta de que somos un país con tremendas dificultades sociales, con un desarrollo económico muy pobre, donde la mayoría de la gente, a pesar de la festividad y de la música, tiene que enfrentar todos los días un montón de problemas y esos problemas casi siempre tienen que ver con el dinero, con el acceso que pueden tener para enfrentar el día a día, para llenar la nevera. Teniendo en cuenta que vamos a desarrollar un poco, tenemos que nos contes un poquito de cada una de esas facetas en las que te desenvuelves. Vamos a arrancar con lo local, hablando del retiro donde has tenido la oportunidad de aplicar en cierta forma lo de animalista, porque es un pueblo que tiene bastantes mascotas. La psicología y lo del periodismo también lo has venido alternando desde la ciudad de Medellín y acá en el oriente. Y por último, esa última faceta de politólogo, ¿por qué no nos contás como una trayectoria de formación académica y dónde has aplicado estos conocimientos? Empecemos entonces por el primer pregrado que hice, que fue el de publicista. Siempre había tenido en la cabeza estudiar publicidad mientras estuve en el colegio. Mi mamá
había estudiado artes plásticas y eso había influido significativamente en mí, pero había otro campo que me había parecido interesante, no podría decir en este momento exactamente por qué, que era el campo de la economía. Entonces me parecía en ese momento que la publicidad podía combinar bien la plástica y el estudio de mercado y de economía a través del marketing, de tal forma que ese fue el primer pregrado que hice y la primera empresa que fundé, que fue Naranjo Publicidad, se dedicó básicamente a asesorar a emprendedores y a pymes, es decir, a pequeñas y medianas empresas. Ese fue el comienzo de mi trayectoria profesional. Lo que pasa es que mientras desarrollaba mi trabajo de publicista, yo seguía sintiendo que me había hecho falta algo en mi formación, de tal manera que me presenté a la Universidad de Antioquia con la buena suerte de que pasé y empecé a hacer, mientras trabajaba de publicista, el pregrado de psicología. Yo me gradué de psicólogo por allá en el año 2008 y trabajo también desde esa época como psicólogo clínico. No es algo a lo que me dedique de tiempo completo, pero he trabajado mucho escuchando a los seres humanos que han pasado por mi consultorio. Creo que el trabajo de escucha es fundamental para cualquier profesional de las ciencias sociales, poder aprender a escuchar. Muchas veces echamos mucha carreta y escuchamos muy poco, casi siempre en la política. Ahorita mencionabas el tema de politólogo. Estamos llenos de personajes y de candidatos llenos de discursos, pero vacíos de escucha y además vacíos de contenido. Entonces creo que la escucha ha sido fundamental. Eso con respecto a la parte de psicología. Lo que pasa es que mientras suceden esas cosas, pues hay otras facetas, otras cosas que lo jalan a uno en la vida. Y el tema de los animales siempre me ha jalado. Cuando yo tenía, yo creo que la edad de Cristóbal, mi hijo, que va a cumplir 4 años, mi papá me regaló un pastor alemán, se llamaba Gamín. Y Gamín cambió mi forma de ver los animales. Yo sentía que Gamín se entristecía o se alegraba como cualquier ser humano, pero que el trato que tenía Gamín, que era un buen trato pues en términos generales, de todos modos era muy distinto al trato que teníamos con el resto de los seres humanos. Y para ser sincero, yo no he podido terminar de entender bien esa diferenciación tan tajante que hacemos los seres humanos entre los otros animales y nosotros también como animales, porque pues un perro, un gato, un caballo tienen sistema nervioso igual que nosotros, es decir, experimentan dolor igual que nosotros, se angustian también, sufren igualmente, porque muchos de ellos tienen la capacidad de metacognición, es decir, de anticipar dificultades, de anticipar dolor. Sin embargo, creo que como sociedad tenemos muchas dificultades y todavía nos falta avanzar muchísimo en temas de bienestar animal. Mahatma Gandhi tenía una frase que decía que la ética y la moral de un pueblo se podían medir por la forma en que se trataba a los animales. Yo creo que hemos avanzado como sociedad, pero todavía nos falta muchísimo. Creo que todavía nos falta muchísimo. Después vino la especialización en estudios políticos, que fue por puro gusto, por puro placer, y coincidencialmente eso va a permitirme luego, como una llave, abrir un espacio que yo no había imaginado ni pronosticado, que fue el de analista político. Yo comencé a trabajar de analista político en Teleantioquia por allá, creo que en el año 2018, algo así. Porque bueno, estaban las credenciales del estudio, pero además yo estaba participando en la asesoría de un candidato a la gobernación. Eso me llevó en ese momento a comenzar a hacer análisis político en Teleantioquia. Por esa misma época yo había pensado en aspirar al Consejo del Retiro. De hecho, fui precandidato. Ahí nos conocimos básicamente Andrés Boz y yo en esa precandidatura, que finalmente se frustró, pues por un lado, porque no podía hacer esos dos roles de analista político en Teleantioquia y de candidato. Y segundo, porque el candidato al que yo estaba apoyando en ese momento, que es el actual alcalde del Retiro, claramente no estaba metiéndole el hombro a la campaña que era necesaria para poder avanzar. Entonces esa campaña no iba para ningún lado.
decidí terminarla y continuar con mi labor de analista político en Teleantioquia. Ahora hago análisis de marketing electoral con mi esposa en NSN Podcast a través de Cosmovisión. Y después de haber terminado la maestría en economía, me queda aún más claro que para poder hablar de bienestar social hay que hablar también de bienestar económico. Es decir, si no logramos hacer que la economía crezca e impacte a la población, la gente va a seguir teniendo muchas dificultades. Y acá aparece pues un refrán o un dicho que dice que el dinero no compra la felicidad. Y bueno, eso puede ser cierto, pero creo que también tenía razón Daniel Kahneman, que es psicólogo y premio Nobel de Economía, cuando decía que en efecto el dinero no compraba la felicidad, pero la falta de dinero sí nos vuelve muy infelices, sí hace que tengamos que someternos a muchas dificultades y creo que ese es el día a día de la mayoría de los colombianos, Andrés. Ahora mencionabas un recurso humano que empleabas, digamos que casi en todas estas actividades, que es la escucha. ¿Cuál es ese eje transversal o ese factor común que has encontrado en todos estos campos que manejan y cómo se articula? Eh, qué pregunta tan complicada, Andrés. Voy a tratar de estructurarla, pero está bien. Sí, estamos diciendo que la escucha es fundamental y digámoslo. En el marketing, en la publicidad, es fundamental porque si no sabes cuál es la dificultad que está enfrentando el cliente y su consumidor, no tenés cómo resolverlo. Y de hecho, muchas veces el cliente te dice una cosa, pero realmente entre líneas te está diciendo otra. Peter Drucker, que es uno de los papás del marketing moderno, dice que lo importante en marketing es escuchar lo que no se dice. Y creo que ahí hay una cosa muy importante, tratar de ver cuál es esa necesidad que está planteando el mercado para esa empresa y que o el cliente no la está escuchando o la ha escuchado pero no la quiere reconocer. Eso con respecto al trabajo en marketing. Otro trabajo que he desarrollado con mucho gusto ha sido el de docente universitario. He sido profe desde que me gradué de publicidad, es decir, desde el año 1999, 2000. Es decir, desde hace 26 años soy profe universitario y creo que también el poder escuchar lo que dicen los alumnos, más allá de darles gusto, porque algunos asumen que escuchar es dar gusto y complacer. No, no se trata de eso, es saber qué necesita cada quien. También para que hablemos de refranes, por ahí hay un refrán que dice, dale a cada quien lo que necesita y después soporta la ingratitud. Creo que eso nos pasa a todos los profesores. Es decir, cuando estamos enseñando, cuando exigimos eventualmente, porque sabemos que ese alumno puede dar más, muchos de esos alumnos lo asumen como una confrontación y a veces hasta tristemente se vuelven tus enemigos, pero no se trata de eso, ¿no? Creo que si no existiera la calificación, eso sucedería menos, pero necesitamos, bueno, o al menos así trabajamos en la educación actualmente, un código para establecer si alguien aprueba o desaprueba. Y creo que en el caso particular de Colombia nos falta mucha exigencia en la educación. No se trata de tener profes cuchillas, no, se trata de tener profes comprensivos, pero que sepan exigirle a los alumnos, porque es que finalmente lo que está haciendo un chico o una chica estudiando es un proceso de formación donde no debería estar simplemente pagando para obtener un título, que creo que es lo que sucede hoy en la mayoría de las instituciones universitarias, sino pagando para obtener un conocimiento. Pagando para obtener un título termina generando un montón de desempleados o de profesionales malos que construyen edificios que se caen, que hacen carros que pierden los frenos o que hacen campañas de publicidad que no tienen en cuenta de ninguna manera cuáles son las características, las condiciones y los padecimientos de la cultura en la que están. Entonces, sí, creo que la escucha es más importante que el habla. Por eso tenemos dos orejas y una sola boca. Sí, perfecto. Apelando a que ya has hecho referencia a varios refranes, yo voy a mencionar un dicho popular, que tenés más puestos que un bus, parece, porque se me olvidaba lo de la docencia. Te pregunto,
¿Cuál es esa gran enseñanza que te ha dejado la docencia? Eh, en parte tiene que ver con lo que estaba diciendo Andrés, que pues ser profesor, y esto es algo que me viene de familia, es decir, mi abuelo fue profesor, mi madre fue profesora, tengo muchos tíos que son profesores, mis hermanos también han sido profesores. La docencia es un trabajo muy gratificante, pero muy desagradecido. Y muy desagradecido en Colombia porque pues, la labor del profesor no se reconoce realmente. Pues lo que pagan, por ejemplo, las universidades a los docentes, pues es un sueldo básicamente de albañil y te piden hoy pues que tengas maestrías o doctorados, que en mi caso nunca ha sido un problema contar con el título o el certificado porque me ha gustado, pero sé también de muchos colegas que tienen que ponerse en el rollo de estudiar entonces una maestría, de estudiar un doctorado para poder ir a una universidad y tener un trabajo como profe de cátedra donde no sabes si el próximo semestre le va a dar a tu superior por renovarte el contrato o dejártelo sin renovar. Digamos que en términos generales, lo más importante en la docencia ha sido saber que son pocos, pero son muy valiosos esos alumnos que verdaderamente aprenden y que de hecho transforman sus vidas. Para mí es supremamente emocionante ver un alumno años después que me reconoce y me dice, profe, gracias. Eso que usted me dijo en la clase hizo que yo cambiara la línea de énfasis que tenía en psicología o la línea de énfasis que tenía en publicidad, o eso que usted me contó sobre este premio Nobel, yo no lo sabía y me abrió un nuevo campo que me permitió irme para el exterior a estudiar en otra universidad. Definitivamente son contextos muy diferentes si hablamos del impacto de la población, de inclusive la geografía y todo lo demás, al comparar la política cuando se piensa en lo local, en un municipio, en un departamento o a nivel nacional. De todas maneras, ¿cuáles son como esos puntos en común que encontrás en la política, no importa dónde se haga? Sí, es distinto el ejercicio político, pero puede ser común la psicología del político colombiano y puede ser infortunadamente común porque la mayoría de los políticos han hecho de la política un campo de lucro personal. Es decir, van detrás de los cargos no con la idea de el servidor público, de servirle a la comunidad, sino con la idea de enriquecerse rápidamente personalmente. Entonces, creo que eso lo tenemos en común en casi todos los territorios colombianos, en los departamentos, en las ciudades, en los municipios, por supuesto. Hay ciudades donde es menos frecuente, donde digamos los controles, por ejemplo, de Procuraduría, Contraloría, Veeduría, Personería, funcionan mejor, pero también hay que reconocer que hay unos municipios donde Contraloría, Personería, Procuraduría casi que son accesorios, ¿no? Y por ejemplo, en los casos de las personerías muchas veces son personeros o personeras de bolsillo, de tal forma que los colombianos terminamos pagando un montón de entes de control que no cumplen con sus funciones. Es decir, lo que evitan que se roben es mínimo y lo que valen esas entidades de control es macro. De tal manera que, por ejemplo, en esos casos valdría la pena pensar en eliminar esas instituciones, porque al final terminamos pagando más. Pero yo sí creo que tienen que haber controles políticos, porque los seres humanos, si no tenemos unos límites, si no tenemos unos bordes, si no tenemos unos marcos, tenemos la tendencia natural a sobrepasarlos. Y por eso hemos desarrollado la democracia. La democracia no nos la inventamos para poder tener buenos gobiernos. La democracia nos la inventamos por allá en Grecia, siglo V antes de Cristo, con la idea de poder evitar los dictadores, poder evitar que los mandatarios sobrepasaran y hicieran un ejercicio abusivo del poder. Y creo que en Colombia
Eso es lo que vemos del lado del gobierno y también de las organizaciones criminales. Es decir, del lado del gobierno, en muchos municipios, quienes ejercen el poder lo ejercen de una forma abusiva, cuando no son las organizaciones criminales que también ejercen el poder y, por supuesto, que en ese caso sí que más lo hacen de una forma abusiva. Esta pregunta es un poquito técnica y quisiera preguntarte en relación a los tres poderes. En este momento es como uno oír hablar de choque de trenes, de falta de credibilidad en las instituciones, digamos, del Estado e inclusive de personas que ejercen estos cargos sin tener la moral o la autoridad moral para estar allí. ¿Cuáles son esos elementos, digamos, sustanciales para que esos tres poderes, ejecutivo, judicial y Legislativo. legislativo, funcionen bien? Que estén perfectamente separados. Es decir, el principio del desarrollo del sistema democrático que tenemos, que fue desarrollado por allá entre la Edad Media y la Edad Moderna, plantea que hayan tres ramas y que cada una de esas ramas esté separada y que ninguna de esas ramas tenga mucho más poder que la otra para que entre ellas se controlen. Ya las mencionabas vos, Andrés. Legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo, que en este caso es el Congreso de la República. Ejecutivo, que es el presidente de la República. Y judicial, que son los jueces de la República. Eso debería estar separado, pero no es así. No es así porque desde la presidencia de la República se le ofrecen cargos a familiares de los magistrados de las Cortes de Justicia o de las Supremas Cortes. Igualmente, dentro del Congreso de la República, desde la presidencia, que es el que maneja buena parte de la burocracia en Colombia, se le ofrece también a los honorables senadores puestos, no para ellos, por supuesto, pero sí para gente cercana, para familiares, a través de todas las entidades públicas que tiene el gobierno, de tal manera que al final esa separación de poderes se vuelve un asunto netamente teórico, porque en la práctica no está funcionando. Entonces se presenta lo que se llama también técnicamente tráfico de influencias, y en el tráfico de influencias lo que hay es que no podemos los ciudadanos confiar en las instituciones porque esas instituciones que tenemos realmente están cooptadas por otra de esas ramas. Y eso no es pues un asunto ahora del gobierno Petro, para que no nos vayamos pues acá a rasgar las vestiduras y decir, no, es que esto apareció con Gustavo Petro. No, no, no. Ha sucedido en todos los gobiernos de los que tengo memoria, en todos, ¿sí? Eso tiene que cambiar, pero para que eso cambie, tienen que cambiar las personas que ejercen la política. De hecho, ese es tu eslogan, cambiar la política, cambiando los políticos. Carlos, metiéndonos un poquito en el ámbito local, vos que podés mirar las cosas por una mirada periférica, ya que tenés, digamos, como por lo que haces, desde donde te mueves, puedes mirar desde diferentes ángulos. ¿Cómo has visto acá el manejo de la política local en el Retiro? Yo siempre la he visto con mucha preocupación, Andrés. Siempre la he visto con mucha preocupación. Y es porque me ha parecido que estamos ante básicamente dos grupos políticos que se han alternado el poder para saquear las arcas de la administración municipal. La administración municipal es el principal proveedor de empleos en el municipio. Entonces es muy difícil que las familias vayan a solicitar control político sobre una administración que le está dando trabajo a un montón de personas que conocen. Pero además de eso, pues yo lo he dicho en algunos de los videos, buena parte de los patrocinadores de las campañas políticas en el municipio, y lo sé pues porque como conté, fui precandidato, provienen de los constructores, en que en este momento el Retiro, bueno, y el Oriente Antioqueño viven un boom de la construcción, pero como patrocinan las campañas de los alcaldes y de los concejales, pues es difícil encontrar que alcaldes y concejales estén en desacuerdo con las necesidades de sus patrocinadores. Entonces terminan comulgando
en la mayoría de los aspectos, de tal manera que el control político, que es la labor fundamental, por ejemplo, del Consejo Municipal de cualquier municipio o del Congreso de la República con respecto al presidente, no se da. Es decir, no se da en términos macro a nivel de gobierno nacional y tampoco se da en términos micro. En el Retiro me parece que es evidente que de oposición hay muy poco y de control político casi nada. Teniendo en cuenta lo de que eres politólogo, pues difícil no pensar que se está muy estrecho y muy cercano a la política, pero ya entrando en una materia concreta y es tu aspiración al Congreso, te empiezo a preguntar por qué el 92 y por qué elegiste el nuevo liberalismo como partido. Sí, yo sabía que para participar en política, que era la idea que teníamos mi esposa y yo en esta candidatura, pues no lo íbamos a hacer a través de un partido grande. Y no lo íbamos a hacer a través de un partido grande porque un partido grande exige unos recursos económicos y a veces también una obediencia que no estábamos dispuestos a asumir. Y de hecho, pues esa obediencia tiene que ver también con esa candidatura frustrada mía al Consejo del Retiro. Algún día en Vivir en Oriente, en una columna, voy a contar esa historia, esa candidatura, cómo se frustró. Incluso ya está el título de la columna. La columna se llama Mi traspié en el Centro Democrático. Pero bueno, para hablar un poco más de esta candidatura, sabíamos entonces que tenía que ser un partido pequeño y que defendiera unos principios en los que creíamos, como era el principio de la libertad, de la transparencia, de la honestidad, y eso lo encontramos en el nuevo liberalismo, porque además el nuevo liberalismo durante mucho tiempo, pues bueno, y ahora también, fue una disidencia del Partido Liberal, es decir, no estaba de acuerdo con la obediencia que pedía el partido que hablaba de libertad. Y Luis Carlos Galán estructuró ese partido desde los años 70 hasta finales de los años 80, en el 89, cuando lo asesinan. Y lo asesinan porque esa alianza perversa entre los dineros criminales, que en este caso venían del narcotráfico, y la política, termina por sobrepasar a la mayoría de los hombres y las mujeres que estaban en ese momento ejerciendo la política. Y uno cree que eso ya pasó y ya podemos darle vuelta a la página, y a veces nos da la impresión por estos días de que eso regresa, ¿no? De que esas organizaciones criminales que meten ríos de dinero en la política están nuevamente al orden del día. El número 92 es un asunto fortuito, y lo cuento aquí brevemente, y es que cuando uno tiene el aval de un partido político, participa de un sorteo por unos números. Cada partido político define cómo se establecen esos números. Casi siempre se le asignan los mejores números a los que ya son congresistas o en quienes se ve que hay una promesa rápida de poder. Entonces, seguramente en la coalición del nuevo liberalismo, y ahorita explico un poco por qué es una coalición, porque no es solo el nuevo liberalismo, sino que son otros dos partidos, se definió que íbamos a conversar sobre cuáles eran los números sobre los que podíamos tener algún tipo de injerencia, cuáles podíamos pedir, con la mala suerte de que yo me quedé durmiendo a Cristóbal, es decir, estaba haciendo dormir a mi hijo. Yo había preguntado cuándo se iban a repartir los números, me habían dicho no, esta semana, pero no me habían dicho que era, por ejemplo, esa misma noche. Y al otro día yo encontré varias llamadas del nuevo liberalismo de que estaban sorteando los números, de tal forma que yo no pude estar en el sorteo de los números y me correspondió en gracia el número 92. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con el número 92? Ese seguramente no era el número que yo habría elegido, pero inmediatamente se me ocurrió una idea que me pareció importante, y era ¿qué pasó en el 92? ¿Qué pasó en 1992? Cuando yo tenía 14 años y estaba, creo que en 9º grado, ¿sí? Lo que llamamos hoy 4º de bachillerato. Y era un país con muchísimas dificultades, pero también un país que se sobreponía a esas dificultades a través
como hablábamos ahora de la música, la cultura, el arte, bueno, está la medalla de bronce de Jimena Restrepo, pero también está el apagón, el famoso apagón. Los que somos adultos contemporáneos vivimos el apagón y sabemos que nos levantábamos más temprano porque se adelantaron los relojes una hora. Mi mamá cocinaba con petróleo el desayuno, no había otra forma de hacerlo. Y vivimos todas esas dificultades y Colombia logró medianamente organizarse y avanzar hacia el futuro. Y a veces da la impresión de que estamos volviendo a retroceder nuevamente hacia esa época tan crítica de los años 90. El 92, de hecho, fue el año en que Medellín tuvo más muertes violentas en toda su historia. Medellín tenía en ese momento más muertes violentas que Beirut, que era una ciudad en guerra. Nosotros no teníamos una guerra declarada, pero evidentemente había una guerra entre el Estado y el narcotráfico. Entonces, esa historia alrededor del 92 me ha servido para posicionar el número, porque a la hora de ir a marcar en la urna, bueno, cuando nos dirigimos a votar y marcamos cada una de las casillas, los candidatos no somos un nombre, los candidatos somos un número, y yo soy el número 92 al Senado por la coalición Ahora Colombia. Y aquí explico brevemente por qué hay otros dos partidos. Y es que la Constitución del 91, es decir, un año antes del 92, estableció un sistema para definir quiénes participaban de la repartición de las sillas, de las curules, qué partidos después de las votaciones podían acceder a esas curules. Y uno de los criterios que se estableció en el caso del Senado de la República era que para poder acceder a esa repartición de curules, el partido tenía que superar el umbral del 3% de los votos válidos. Los votos válidos son los votos de los partidos más el voto en blanco. Entonces, ese umbral, en el caso de Senado de la República, va a estar en un número cercano a los 600,000 votos. El nuevo liberalismo obtuvo hace 4 años 300,000 votos, es decir, no pasó el umbral electoral. No tenía sentido volver a participar sin tener la expectativa de pasar el umbral electoral, de tal forma que también la Constitución establece que los partidos que tienen menos del 15% de las votaciones inmediatamente anteriores, como es el caso del Nuevo Liberalismo, como es el caso de Dignidad y Compromiso, como es el caso del Partido Mira, se pueden agrupar en lo que se llaman coaliciones para en ese grupo poder participar sumando votos de tal forma que se alcance el umbral electoral y podamos los candidatos acceder posteriormente a las curules. No tiene nada que ver con que pensemos igual, es decir, las alianzas, las coaliciones no son entre iguales, son entre necesitados. Una coalición no es una claudicación de los valores, pensamos distinto, hay cosas en las que tenemos puntos en común, pero eso no obliga a que vayamos a tener que votar igual los de Dignidad y Compromiso, los del Mira y los del Nuevo Liberalismo en el Senado de la República. Nada que ver con eso. Carlos, no sé si te autodefinas como un outsider, pero claramente a través de la entrevista podemos percibir que no sos el tipo común de político. En ese sentido, ¿qué podemos esperar si llegas a ocupar esta curul en propuestas y en acciones diferenciales a la política corriente? Sí, yo creo que hay básicamente dos formas de llegar al Congreso de la República. Por fuerza bruta, por maquinaria, que es como llega la mayoría de los congresistas. De hecho, yo podría decir hoy casi con seguridad que el 90% del Congreso de la República está listo. Es decir, no se han surtido las elecciones y ya está listo, porque esas maquinarias funcionan bien y ponen a los hombres y mujeres que deciden esas maquinarias. Esas maquinarias de fondo tienen un montón de recursos corriendo, recursos políticos y recursos económicos. La otra forma de llegar, más difícil, más larga, más dispendiosa, es llegar a través del voto de opinión, que realmente pesa menos en la elección de Congreso. Puede pesar más, por ejemplo, en elección de gobernador, de alcalde o de presidente, pero en Congreso pesa mucho menos. Sin embargo, ese es mi camino. Mi camino es el del voto de opinión, el de no tener padrinos políticos, el de no tener compromisos económicos y llegar allá con el único compromiso de defender las ideas que he defendido
toda mi vida, porque pues pagar para llegar, llegando para pagar, pues creo que es hacer más de lo mismo. Acá no se trata de llegar a cualquier precio, es decir, o llego pudiendo defender las cosas en las que he creído y que creo que hay que hacer, o no llego. Carlos, para ir cerrando esta entrevista tan amena, eh, danos una invitación a los guarceños a que voten y digamos como una nueva justificación del por qué estás en este camino y por qué te debemos acompañar. Andrés, muchas gracias. Pues acompáñenme si consideran que el ejercicio del poder debe ser controlado, que la gente no debe estar al servicio del poder, sino el poder al servicio de la gente. Acompáñenme si creen también que para cambiar a Colombia necesitamos más un cambio de mentalidad que un cambio que incremente las penas y que haga más leyes, que casi siempre es con lo que nos encontramos. Ante todas las dificultades, sacamos una nueva ley que incrementa un montón las penas, pero los violadores, los asesinos, los corruptos siguen en la calle sin ningún problema. Es como si nos tranquilizáramos porque hay una ley mucho más estricta, pero finalmente no funciona. Lo que funciona es la certeza de la pena, no la magnitud de la pena. Y acompáñenme también si creen que es posible cambiar la política, que es posible hacer otras cosas. Hay gente que dice, no, la política es así y el que participa sabe que se tiene que meter a transar y sabe que va a estar en medio de corruptos y se va a volver uno igual. Pues bueno, yo espero que eso no sea así. Hay una frase muy famosa de un parlamentario francés que siempre recuerdo en estas entrevistas. Él decía, renuncio a la política porque todos los seres humanos tenemos un precio y han comenzado a alcanzar el mío. Yo también me comprometo a renunciar si empiezan a alcanzar mi precio, porque se trata de hacer una política diferente, tratar de apostarle a otras cosas. El municipio del Retiro ha sido mi casa durante la última década y media. He conocido cuáles son sus dificultades, ya lo dijimos, alrededor de la administración pública, pero también alrededor de cómo se usan los recursos naturales y cómo lo que antes eran manantiales, quebradas, ríos han ido desapareciendo, caminos, veredales que también se han ido privatizando, las dificultades que tienen los jóvenes para poder tener adicional a lo que encuentran por fuera del municipio, adentro del municipio de oportunidades educativas y laborales, creo que sigue siendo muy pobre. Ese efecto de gentrificación sobre el Retiro creo que presiona especialmente a las nuevas generaciones. Entonces creo que desde el gobierno nacional pues se pueden hacer cosas. Obviamente yo no estoy aspirando a la presidencia, yo no voy a cambiar todo lo que hay. Un senador no hace verano, pero un senador puede hacer la diferencia. Y puede hacer la diferencia porque a pesar de que son 100 senadores, hay comisiones, hay 7 comisiones que tratan temas distintos. Y el voto de un senador puede hacer que una ley pase a plenaria o no. Entonces, yo creo que hay que apostarle fundamentalmente al emprendimiento y a todos esos nuevos negocios que están intentando tantas personas en el municipio del Retiro y en el oriente antioqueño, y que tienen que enfrentar tantas dificultades, tantos registros, tantos impuestos, tantos permisos. Yo creo que la formalización en Colombia debe pasar por algo parecido a la gradualidad, que a medida que uno va creciendo le vayan haciendo exigencias, pero lo que tenemos hoy en día es que uno está o en la informalidad o en la formalidad con todos los requisitos de Cámara de Comercio, de Industria y Comercio, de permisos, de facturación electrónica, y eso realmente ahoga a la mayoría de las empresas de tal forma de que los negocios tienen que estar volviendo a empezar cada 2 o 3 años, atravesando siempre ese valle de la muerte, donde ese nido de anzuelos en los que se ha convertido la legislación colombiana para las empresas y los emprendedores da al traste con todas las intenciones de poder tener un país desarrollado económicamente para que pueda ser desarrollado socialmente. Carlos, no, todo un gusto haberte tenido acá en este espacio, haber compartido, que nos hayas dado la confianza de compartir con nosotros todos estos pensamientos.
Y no, muchos éxitos en tu carrera política y sabes que esta siempre es tu casa. Andrés, muchas gracias. Un abrazo para todos los seguidores del Guarceño.